Ahora sí, algo pasó, no sé si tironeé el cable equivocado o qué, pero se me desconectó el Yeti. No sé qué pasó. Y me di cuenta tarde, como no puede ser de otra manera, porque en realidad me di cuenta cuando el cosito de la botonera me dijo, che, ojo, ojo que no está saliendo. No me quemé. Em, pero bueno, no estaba saliendo. Ahora sí está saliendo. Bienvenidos. Mañana, comité de crisis. Arranqué medio disperso porque... Y acá vamos a empezar con un servicio a la comunidad y en el sentido de que la comunidad me da un servicio. Mientras tanto aprovecho para saludar a Cris, a Chinescu, a Julián, que me pasó que estaba leyendo una nota en La Nación, repasando una nota en La Nación, en el diario de La Nación, claro, y o no traje el agua. Y me encontré con el paywall, el tan temido paywall. Y yo recordaba haber leído un sitio que era 12ft.io, que te eliminaba el coso, y le pongo la página ahí, pero no funciona. ¿Qué haces, Guille? No sé, no me funciona. Supuestamente tenía que funcionar. Y no funciona. Voy a poner 12IO Alternative. A ver. Removepaywall.com. Yo calculo que las páginas estas irán adaptándose a las nuevas tecnologías, pero... A ver. Me imagino que sabrán a qué me refiero. Que es esto de... Que para sacarle el aviso ese de Java, porque le saco Java y se me caga de risa. Le deshabilito el Java desde el coso, vuelvo y vuelve a aparecer. ¿Ya no funciona lo de sacar el JavaScript? ¿Qué pasó? ¿O habrá que... ¿Puedo deshabilitarlo desde Chrome directamente? Después se me va a complicar para ver mis pelis. El no por, pero... ¿Qué sé yo? Es un precio que hay que pagar. JavaScript. Yo lo solucionaba con las herramientas del desarrollador. Eh, claro, es que sí, justamente la idea era entrar ahí, botón derecho, inspeccionar. Voy a compartir esto porque claramente es algo que nos compete. Voy a apagarlo porque lo necesito después. La nación esta es... sí. Claro, yo entraba acá, iba acá abajo, deshabilitar JavaScript y JavaScript Source Maps, sacaba eso. Quizás estaba eliminándolo algo equivocado, pero ahí, Tibi, listo, chau. ¿Y ahí se fue? Esto es como cuando vas al... Para ahí, si pego esta que necesito, pegar enlace, pegar el enlace. Ah, bueno, no le toquemos, listo, chau. Ustedes no estaban viendo igual. Bueno, mejor. ¿El precio de qué? No, estaba el precio de poder leer La Nación. Esto de deshabilitar el Java, que no me estaba funcionando. Ahora lo hice y funcionó. Me decepcionó muchísimo la página esa 12ft.io, que supuestamente vos ponés la URL. Esa sí la voy a mostrar. No sé si alguien la conocía. Supuestamente vos ponés la URL acá
y te la limpia o algo así y no funciona. Así que no sé. En fin, nada. Arrancamos con la decepción del día, como no puede ser de otra manera en este espacio. Pero le ganamos al sistema de algo, ¿ves? Acá también necesito yo sacar, seleccionar. ah, tu, 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 tu. Chun, 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 chun. Es una cagada porque la verdad es que leo bastante La Nación. Me hincha un poquito las pelotas. Esto debería estar deshabilitado. Volver. Y necesito... ¿Cuál necesitaba acá? Acá, feria. No, esta no. La Nación, acá. Esta es... Nación. Bueno, veremos si funciona. Yo creo que sí. Espero que sí. Encontraron petróleo en la Antártida. Sí, lo vi. No funcionó. Ahora acá. Oh, qué paja. Lo peor es que yo tenía todo marcadito, cosas que quería decir. Voy a tener que resolver esto de alguna manera. Voy a suscribirme a La Nación en el hot sale por 999 pesos fijo por 6 meses. No creo. Em, Tengo que resolver esto de las cosas. Me encontró y debe ser porque venía leyendo. Y aparte, ves, habiendo deshabilitado exactamente lo mismo, le doy. Vamos para allá. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ya la resolveré. Por suerte, debo decir que por fortuna, Notion te permite leer la nota directamente desde Notion, como en modo texto y no necesariamente tener que entrar ahí, pero no entiendo por qué los rusos encontraron ese yacimiento en zona argentina. Creo que es una zona que está medio en disputa también porque se lo adjudican, se lo adjudica a todo el mundo. Supuestamente está en zona argentina. Em, Vamos a ver, qué sé yo. ¿Qué pasa? Espera que tengo que ir a buscar. Esto lo voy a minimizar acá. A ver si me apagas esto. ¿Me apagaste esto? No, sigue ahí. Bueno, por lo menos hay una noticia. Creo que... eh, sí, hay que ver qué pasa con eso del petróleo, que es justo a tiempo para el RIGI, o el RIGI, o el RIGI. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Em, pero a priori no es bueno. Mm. Así que bien, comité de crisis de hoy. Comité de crisis que estuvo mientras armaba las lecturas, mientras me ponía a tono con lo que ha estado pasando. eh, Después de un fin de semana un poco movido. eh, la verdad es que fue una semana marcada en gran parte, digo, creo yo, por la interna peronista que sigue dando que hablar. Las comidillas de Navarro contra Moreno, contra la Cámpora, que retoma. Y honestamente, a mí la interna peronista me tiene un poco las bolas por el piso. De hecho, ayer estuvo Máximo Kirchner en Gelatina. Empecé a ver la entrevista y me di cuenta que ya sabía absolutamente todo lo que iba a decir de todos los temas. Y después viendo cortes me di cuenta que tenía razón y ya sabía todo lo que iba a decir de absolutamente todos los temas y honestamente las respuestas que tenía para dar no me interesaba. Navarro en el del destape, ¿qué onda? ¿Es tan importante? Yo no sé, yo todo es relativo, pero yo no sé si vieron que hace unas semanas salió Navarro a decir que la Cámpora había pedido que den de baja el destape haciendo uso de los contactos que tienen Clarín. Espera, Navarro. Es un corte que viene el canciller. Eh, Mira, acá está. Es medio largo, son 3 minutos. Pero
Está hablando ahí rodeado de sus empleados, supongo, porque son todos trabajadores de Navarro, donde habla de cómo Clarín está junto a la Cámpora trabajando para tirarlo al bombo. Espera que vamos a pasarlo acá. Esto pasó hace ya un par de días, ¿eh? Yo ya les conté que la Cámpora hace poco tiempo fue a Telecentro a pedir que nos bajen de la cablera. ¿Por qué? Porque está molesto, porque nuestras opiniones no son iguales que en los últimos 8 años. Han olvidado todo el 2016 donde estaban escondidos bajo la cama y nosotros estábamos dando la gran pelea. Han olvidado toda la defensa que se ha hecho de Cristina, la he hecho yo y la ha hecho la mayoría de los que están acá, cuando la perseguían, que nos han censurado, que nos han echado, que nos han armado causas, que nos han demonizado, que uno anda por la calle y te dicen chorro, y yo qué robé, te defendés a la chorra, que hemos hecho todo eso y lo volveríamos a hacer. ¿Por qué? Porque ahora nosotros empezamos a decir, y a mí me parece que después de tanta derrota habría que revisar este esquema, habría que ir a una interna, habría que renovar, no se puede. Pauso para decir que más allá de un montón de cosas, porque recuerdo que Navarro en un momento dijo no, porque Cristina cree tal cosa y Cristina cree tal otra y dicen que Cristina dice tal cosa. Yo ya no sé realmente, pero en esta por lo menos coincido con su mirada respecto de la necesidad de plantear un esquema de poder un tanto diferente, que, o sea, sin atentar contra los históricos, la histórica casi exclusivamente, le deje un poco de espacio a la creación de un frente que incluya algo de gente nueva, ¿no? Algo de gente con una mirada diferente de la mirada de Cristina. No sin Cristina en la periferia, sin Cristina como posible armadora. Pero es medio raro. Puede perder de esta manera, cada vez nos va peor. Entonces atacan. Lo digo porque yo cuando fue lo de la cablera lo conté y después empezaron operaciones de la Cámpora con Clarín, con el que tiene muy buena relación. Los capos de la Cámpora se reunieron con el director institucional de Clarín hace muy poco tiempo y lo que dice el director institucional es que no pidieron por Cristina, pidieron por ellos nada más. Y operan notas, hoy sale una nota, es la tercera, las primeras dos las dejé pasar. Es la tercera donde atacan al Destape. El Destape que se ha nutrido de periodistas despedidos de todos los otros medios, negreados, maltratados, y se ha nutrido de esos que para mí son los mejores periodistas del país y están acá, pero que no tiene gran respaldo, que le cuesta sobrevivir. Y lo atacan por el solo hecho de decir, che, mira, muchachos, vayan a una interna, si la ganan, bárbaro, y si no la ganan, dejen que gobierne el otro. No son los dueños de la pelota. Y la verdad es que nunca contesté. Pero ya que atacan al Destape, que le da trabajo a 340 familias, voy a decir, la Cámpora también tiene medios con los que se quedó, que Milei tolera que lo tenga, y tiene una radio en donde paga los sueldos en negro en efectivo. ¡Oh! Me da vergüenza que un peronista pague los sueldos en negro. ¿Cuál es la radio esa? ¿La radio de las madres? Quizás yo no sabía que la Cámpora tiene una radio, pero ¿cuál es la radio? Yo creo que es la de las madres, pero no tengo idea, honestamente. No sé cuál es. En efectivo. Y me pregunto, ¿de qué delito sale la plata negra? ¿De esas cajas que les dejó Milei? ¿Y por qué se las dejó Milei? ¿Cuál es el acuerdo? La verdad que me tienen los huevos llenos. Y si no me dejé apretar por Macri, no me voy a dejar apretar por ustedes también. ¿No les da vergüenza hacer notas en Clarín contra el Destape? Falta un minuto. Por el simple hecho de decir, che, vayan a una interna, peleen, si ganan, maravilloso, me saco el sombrero. Y si no, dejen que gobierne el otro. Bueno, básicamente eso es lo que en medio de la interna feroz, furiosa que estamos viendo, de Mayra Mendoza esto, y el Cuervo Larroque aquello, y Kicillof aquello, y Cristina esto, está sucediendo. Sigue siendo comidilla. De hecho, el newsletter de Iván Jagroski de ayer estuvo no centrado en eso porque arrancó con otros temas, pero le dio relevancia al debate, a la discusión. A mí
la verdad es que me hincha un poco las pelotas, estoy un poco cansado. O sea, no sé quién lo dijo alguna vez, es métanse en un baño químico, cáguense a piñas eh, y después vemos. Qué sé yo, salgan y ganen. ¿Sí? Ganen o mueran. Es la que nos queda. Eh, qué sé yo. Es así. Por eso la interna no me interesa. Sí me interesa y me parece que es el tema de la semana. Hay tres cosas que seleccioné para charlar esta semana que me parece que son las más relevantes. Eh, dos que dan cuenta de la situación en la que estamos viviendo y ¿cómo decirlo? La fantasía animada de ayer y hoy que estamos viviendo gracias al gobierno. La realidad. Y finalmente lo que fue la tragedia de la semana pasada, que sucedió justamente mientras estábamos transmitiendo el programa de Xbox, mientras nosotros boludeábamos con historias de millonarios, un tren se llevaba puesto una locomotora en Palermo, acá nomás, en algo que podría haber sido un nuevo 11, por fortuna no lo fue, pero que aparentemente, según empezó a salir registros a posteriori, como todo, podría haber sido evitado y a diferencia de lo que intenta instalar este gobierno, que es que la típica mirada hacia atrás y echarle la culpa a la gestión anterior, tienen mucho peso, sin inflar a la gestión anterior, por supuesto, porque ya sabemos lo que lo que han sido esos 4 años. Pero me interesaría empezar con el tema de fondo, que es la inflación de abril. La inflación de abril que dio 8,8 como se intuía, y estaban las consultoras hablando de entre un 8 y un 9%. Algunas daban un poco menos, algunas daban un poquito más, pero más o menos estaban todas coincidiendo en que la inflación de abril iba a ser de un dígito, y eso se cumplió finalmente, 8,8, pero con algunas cosas llamativas. Primero, que el gobierno festeja, por supuesto, y no sé si vieron, me pareció fabuloso, espera. Twitter. Espera, a ver. Ajá, ¿dónde está? Tengo dos del Jabo para hoy. Tengo una maravillosa y otra más maravillosa. Tan, 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 tan. El Jabo publicó anoche, ayer en realidad. ¿Dónde está? En medio de una... ¿Para, lo borró? No, no lo borró. No, no, lo que pasa es que tuitea tanto, boludo, que no, que está muy abajo. Posta, estoy bajando como lo que usted no ve. Estoy bajando como un champion. Bueno, venía a buscar, pero la puta madre. Pero. Va. Bueno, lo que venía a buscar era el Javo posteando esta foto. ¿Ves? Acá está, con un fuerte respaldo a Luis Caputo. ¿Dónde está la foto esa, boludo? Bueno, publicó esto, que después lo publicó en Twitter también. Esta foto de Gol. Pero es tremendo. Mirá lo que. O sea, yo entiendo que esto es todo muy relativo, ¿no? Pero me puse a buscar esa foto y esto es todo en las últimas 24 horas. Yo estaba buscando la foto con Caputo.
y me encontré con todo eso. Bueno, es así. Eh, Publica Gol porque poco después de que se publicaran el índice de inflación del 8,8 para abril, que acumula 65% en el primer cuatrimestre del año, y 289% interanual, una inflación tremenda. Y hoy estaba escuchando unos economistas, llevó Tenenbaum 3 personajes a charlar de la inflación y del plan en general, porque digamos, está muy en boga, está muy en carpeta el hablar de, bueno, sobre todo después del acto bochornoso de ayer, compararlo con Menem y hablar de cuánto puede llegar a tardar en alcanzarse un nivel de estabilidad lo suficientemente grande y a mediano plazo como para decir, bueno, funcionó. ¿Y a qué precio? Yo creo que estamos en una situación compleja en un montón de sentidos y creo que lo que más deja en evidencia eso es esto, las tarifas que fueron el rubro que más aumentaron en abril, estuvieron en un 35%, y eso que todavía no aumentaron las tarifas. O sea, porque siguen pateando el aumento de luz y gas. Y hay que ver hasta cuándo van a poder seguir pateándolo. Los aumentos de luz y gas, o por lo menos ese reacomodamiento de tarifas. Y todavía no entraron, en gran parte, los aumentos de transporte que también están planeados. Que en transporte fue del 6,3. Entonces, hay una situación casi ficticia que estamos viendo con este 8,8, que ya lo sabemos y ya lo hemos debatido acá. Pero aún así, la expectativa es a la baja también. Así que podemos esperar quizá el mes que viene, o este mes, mayo, un 7. Junto con la deflación esa que vimos en el mes pasado. Lo interesante es que, como decía Tenenbaum, llevó 3 economistas para hablar de esto, y cada uno de los 3, uno era el de Cocos Capital, otro era Martín Rapetti, que es de una consultora, y otro era un libertario, que no sé quién es, honestamente. El libertario decía que la inflación no era multicausal, era unicausal, que era todo, era todo monetario, ¿no? Que el Banco Central lo emitía, compraba divisas y ya estaba resuelto. Se acabaron las LELIQs y bla, bla, bla. Así que los 4 motores están a la baja, así que la inflación está controlada. Por supuesto, eso no es así. Creo yo que no es así. Ha quedado demostrado que no es puramente monetario, es una de las patas. Pero el gobierno de Macri dejó en evidencia que la inflación, la maquinita no genera inflación. Es uno de los problemas que la genera, pero no es el único. Entonces, cuando Macri cortó la emisión monetaria, la inflación incluso así se duplicó. Pero después tenías al de Cocos Capital preocupado pura y exclusivamente por las divisas, porque su familia exporta, que me pareció como todo muy nepo baby. Esto de es un millonario creador de inversiones y a lo único que le presta atención es a los bonos argentinos y al precio del dólar. El resto que reviente. De hecho, el de Cocos tenía la desfachatez de decir que en marzo el consumo había subido. Y que cuando decían, pero pará, yo veo los números que se publican y no dice eso. Decía, no, yo te lo digo que las pymes tienen espalda, decía, me pareció casi insultante, las pymes tienen espalda para soportar el cimbronazo y el consumo se está recuperando. ¿Dónde se está recuperando el consumo? No tengo idea. ¿Qué pymes tienen espalda para aguantar el cimbronazo cuando tenés multinacionales que están dando licencia a los trabajadores? Creo que ayer había leído que una fabricante de cubiertas le dio licencia como a 60 operarios porque por las importaciones el precio ya no es competitivo. Vale decir, sin embargo, que yo sin tener auto estaba al tanto de que las cubiertas estaban acá como a un triple de lo que se conseguían afuera y era un poco rari. Escuché por ahí que Caputo no está emitiendo pesos, pero sí está emitiendo bonos. No. Igual el Central sigue emitiendo bastante. De hecho, entraron
entraron con maquinola. Creo que en el primer mes emitieron 4.000 millones de pesos. Pero sí, están emitiendo bonos, están tratando de pagar todo con bonos. Bueno, el Bopreal es uno de ellos. Y por supuesto el bono ese que con el que le querían pagar a Camesa y el resto de las energéticas, que era un bono como a 30 años, o a 30 años, a 10 años, creo que vencían 2030 y pico. Y la Camesa dijo, no, dame el contante y sonante, que son como, creo que 1.000 millones. Una boludez así. Entonces, sí, es la típica. El superávit es una mentira, todos lo sabemos. Esta inflación es realidad, pero ¿cuál es el costo? Ahora el consumo se desplomó. Fue tema de conversación de la semana pasada. Came habló del consumo. Después vamos a hablar de la Feria del Libro, que también me parece interesante charlar cuál es la situación, porque ahí queda en evidencia. La fábrica es FATE, gracias. Pero sí, FATE, justamente había leído... ¿dónde fue? Acá está. 97 despidos en FATE por caída de las ventas. La industria argentina carece de incentivos y debe afrontar sobrecostos que otros países subsidian, se quejó la firma al informar de la medida de ajuste del plantel. Ahora, yo no sé cómo funcionaba. De vuelta, yo no tengo vehículo y quizá alguien que tenga vehículo pueda, que sé que son varios acá, pero yo recuerdo que en algún momento se te pinchaba una cubierta o se te reventaba una cubierta y costaba, no sé, como 70.000 pesos cada una el año pasado. Perdón. Ahí está. Costaban como 70 lucas cada una el año pasado y no sé, las comprabas en la Triple Frontera, en Uruguayana, donde mierda sea que uno las compre, a 20 cada una. Entonces, digo, la realidad es que es la típica, es una cámara que yo no sé dónde tiene los costos, dónde tiene puestos los costos. Es como la textil, ¿sí? Tienen que afrontar la competencia con el exterior, pero acá se están abusando. De hecho, hay un gráfico muy interesante de chequeado, nada menos, que muestra la evolución de precios promedio de alimentos y productos de higiene en el último año. Y hay unos números que son, pero tétricos. Las últimas que yo compré me las trajeron de Córdoba. 88 lucas, la rodado 3 en Fate. Pero de Córdoba porque son más baratas en Córdoba o por algo. Yo me acuerdo que había gente que se iba a otros lados a comprar o decía, no vale la pena comprar acá. Acá, está, 70 cada una. Por 60 compré 2 en Paraguay, dice Salcho. Ahí está. Eso es a lo que me refería, digamos. Ese tipo de historias, yo por lo menos las leía o las escuchaba. Entonces, ahí es donde entra una cuestión de costos que yo no conozco y una cuestión de rentabilidad que yo no conozco, pero tiene que haber algo, porque si vos me decís, la fábrica está acá, es como cuando se habla de no sé, el combustible. Y el combustible tiene que estar a precio de Estados Unidos o de Europa. ¿Por qué si el combustible se extrae de acá? ¿No debería ser más barato si tenemos el combustible? Digamos, el pan está a precio de la choronga, de Francia. ¿Por qué? Bueno, precio de Francia no, porque suelen ser bastante combativos. Precio de Alemania. ¿Pero por qué? Si el trigo lo sacan de acá. Entonces, si la fábrica de Fate está acá, después vemos el tema de los insumos, pero si la fábrica de Fate está acá, debería ser un poco más atractivo el precio. No sé cuáles son los costos operativos y eso no quiero hablar sin conocimiento de causa, pero hay algo. En Paraguay te venden gomas, te las colocan, le queman los pelitos y le tiran un poco de barro para pasar por la aduana. Ah, claro, porque no se pueden importar. Ah, hacen todo el chanchullo. Bueno, ahí está. No, de vuelta, sin conocimiento de causa, sí he sabido que el costo acá era altísimo. Entonces, cuando dejan entrar,
afectan la industria local, pero es una industria local que yo no sé hasta dónde, el nivel de rentabilidad que está teniendo. Y por eso me retiro. ¿Qué es cuota simple en Mercado Libre? Cuota simple es el viejo ahora 12, sí. Tiene una tasa de interés alta, pero más baja que la inflación. Que de todas maneras, ahora ya habrá que ver cuál es la tasa de interés y cuál es la tasa de interés que ponen, porque ahora bajó la tasa de interés del central. Hoy otra vez, 40%. Arrancamos en 90 el año y ahora estamos en 40%. Que dejé, no sé dónde dejé el celular, tendría que tenerlo encima, pero Mercado Pago debe estar en 30 y pico, porque ayer estaba en 50 y monedas, o 40 y algo, y Personal Pay estaba en 40 y pico también. Pero al respecto de la inflación y al respecto de los precios, también me pareció interesante lo estaba mostrando, qué estúpido. Este cuadro que armó Chequeado, que habla de la evolución de precios en el último año. Y mirá el azúcar, ¿sí? Ledesma. 67. Mirá la papa es estacional, bárbaro. El arroz. Chau. Arroz. 639% aumentó el arroz. Arvejas, 389. Y esto estamos a enero de 2024. En el último año, el arroz aumentó 797%, con una inflación altísima de 280. Pero creo que hubo como una crisis arrocera en el medio. Pero dale, todos los productos de alimentos e higiene están muchísimo por encima de la inflación interanual. 381 las gaseosas, 383 el dulce de leche, 384 el café, que el café es importado, ok. Shampoo, jabón blanco, lavandina, pañales, detergente, todo por encima del 400%. Arvejas, por encima del 400%. Fideos, 400%. La sal, 500. El flan en polvo, ¿qué onda con el flan en polvo? 627 y el arroz 797. Aparte, lo fascinante es que la semana pasada estábamos hablando de cómo el flan en polvo había bajado 0,9%, ¿se acuerdan? No, el flan está 0,9% más barato. Vamos a comprar. Esto es un bochorno. Entonces, a lo que hoy es... si esto ya va más allá del gobierno de Javier Milei, que es una realidad, pero son precios relativos completamente desbocados, ¿sí? Y eso se suma a que la inflación de este mes está en baja, sí, claro, es evidente, es innegable, pero viene bajando respecto de una inflación del 25% de diciembre, que se la quieren endilgar a Sergio Massa, y con todas las cosas que ha hecho mal Massa en su año de gestión como ministro de Economía, esa no, esa es toda del Jabo, ¿sí? Esa es toda tuya, Jabo, ¿qué querés que le haga? Pero incluso sin esa, tenés una inflación acumulada del 65% en los primeros 3 meses contra un 55% del año pasado. Entonces es medio rari. Es una lavada de manos, que es lo que viene haciendo el gobierno justamente para sostener la narrativa. Pero con la ayuda, y espera que quiero mostrar esto porque esto me pareció maravilloso. Puso Tugo News al respecto. Dijo, inflación de 2023, 8,4. No, inflación de abril de 2024, 8,8. ¿Sí? Meme. Y uno le responde con este gráfico que muestra 8-3 de octubre, 12-8 de noviembre y 25-5 de diciembre, ponele, con unas barras y un Massa en estado catatónico altísimo, pero de alguna manera el 8,8 de este Jabo es más bajo que el 8,3 de este Massa. O sea, a lo que voy es,
más allá de que es un meme, por supuesto, esta es la realidad en la que vive esta gente, o por lo menos los pagados, no tengo idea, pero este licenciado Scopen, fiscal general de la Libertad de Avanza y presidente Javier Milei, como doma Twitter, la única salida es Ezeiza, licenciado en técnicas de la información, Dev. O sea, este es un desarrollador que publica este coso en el que 11 es menos que 12, 13 es menos que 12, 8 es menos que 8. O sea, digo, cuando voy al relato y lo que propone la lectura de esta inflación de 8,8, me refiero a eso. Cuando después, obviamente, Nora Bar publicó un gráfico de Jorge Aliaga en el que decían, bueno, no, pues sería un poco más así, ¿no? Una cosa más parecida a esto, de última. Que de todas maneras, digo, nadie dice que la inflación del año pasado no haya sido catastrófica, ¿sí? Siempre estuvo por encima del 5%. Ahora, esta baja, acompañada con el desplome del mercado interno, nos lleva a los 90 que tanto celebra el querido Javo en actos rarísimos para poner el busto de Carlos Menem. Acto que, dicho sea de paso, y esto es opinión muy mía, es justificado. Digo, es justificado porque no sé por qué no estaba el busto de Menem. O sea, entiendo que no te caiga bien, entiendo que uno a la distancia, e incluso en el momento, rechazase las medidas, rechazase el gobierno de Menem, pero sigue siendo un presidente elegido democráticamente por 2 mandatos. Cuando la gestión kirchnerista niega eso, lo que hace es subirse a un juego de ideologías aplicadas a las cosas más mundanas, que termina generando juegos de ideologías. Es lo mismo que decíamos el otro día con el Centro Cultural Kirchner. No le pongas Centro Cultural Kirchner, dejale del Bicentenario. Bueno, ya está, se murió, qué mal. Hace un salón, qué sé yo, la ballena azul, poner el tuerto azul, qué sé yo, lo que quieras. Pero cuando le pones Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner inmediatamente después de la muerte, y medio como que generás eso. Y ahora vienen estos boludos y le ponen Centro Cultural, ¿cómo es? Palacio Libertad. Otra vez, tenés que ponerle Palacio Libertad, ponele, qué sé yo, ponele Bicentenario de vuelta, ponele Centro Cultural La Patria es el Otro, qué sé yo, lo que sea. O La Patria es el Otro no, pero se entiende a dónde voy. Entonces, estamos en estas chicanas, en estos ida y vuelta que no tienen sentido. Y sigue sin estar, que lo hicieron notar ayer, creo que fue Tenenbaum, incluso con María O'Donnell en el programa que tiene Nora en Cenital, sigue sin estar el busto de Isabelita. Que de vuelta, podemos estar de acuerdo, ¿no? Que qué sé yo, pero no está. Pero y fue la primera presidenta mujer de la historia. ¿No salió bien? No salió bien, eso lo sabemos. Pero fue, ¿qué querés que le haga? O sea, pon el busto. O sea, que te guste o no, ya es otro cantar. Bajaste los cuadros, bueno, sí, claro, no tiene sentido si son presidentes de facto. Bueno, claro, bajarlos, pero el busto tiene que estar. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que hay una... acá se puede retomar, pero voy a buscar el corte porque me parece más interesante que lo diga él a que lo diga yo. Espera. Lo que dijo Martín Coan en la Feria del Libro, cuando fue a hablar, fueron a dar una charla, qué sé yo, y hablaba de la batalla cultural, ¿sí? Que se viralizó bastante el mensaje, pero me parece que vale la pena escucharlo. No admiro, pero envidio la capacidad que tienen para pasar a Javier Milei por alto. ¿Me explican cómo hacen?
les invito yo el café y me dicen cómo hacen para tocar estos temas. Y pasó el café, sí, un tostado también, sin tomate. Para este no es este, creo. Una batalla cultural barra una disputa cultural, por ejemplo, a Ahí propósito está. del cine. Este es el que quería. Se abre una batalla cultural barra una disputa cultural, por ejemplo, a propósito del cine y del lugar del cine en las políticas culturales en la Argentina, estaríamos discutiendo cine. Películas, estéticas, lineamientos, qué tipo de cine queremos, qué tipo de cine no, qué tipo de cine se quiere promover en la Argentina, qué tipo de cine no se quiere promover y se pretende que tenga su propio desarrollo por fuera de alguna política de promoción. Esa discusión sería una discusión que podemos llamar disputa cultural, batalla cultural. Reventar el Inca no es ninguna batalla cultural, es reventar el Inca. Es una arremetida contra la cultura, no es una batalla cultural. Ojalá hubiese una batalla cultural. Entonces, honestamente odio a Martín Cohen por su fascinante capacidad de articular cosas de manera clara, de manera concisa, sin solemnidad. O sea, con una voz que es comprensible de manera transversal en cualquier persona que lo escucha. Cualquier estrato cultural y demás. Lo odio y lo admiro por eso mismo, porque el verdadero quien pudiera. Pero me parece que hay algo de lo que dice Martín Cohen acá, que es sin insultar, sí, es fascinante. E incluso, digamos, con vehemencia por momentos, con sangre, pero sin desmadres. Y me parece que lo que dice acá es algo de lo que termina pasando. Estaríamos acá si en lugar de haber hecho una encerrona durante mucho tiempo en lo que estábamos haciendo bien y solo enfocados en eso, hubiésemos abierto el juego para también contrastarlo con otras cosas. A lo que voy es sacar el busto de Menem, invisibilizar a Menem, es no debatir a Menem. Y quizá alguno quiera no debatirlo por su propio rol durante esa década, pero sacar el busto de Menem es no debatir a Menem, que es lo que dice Martín Cohen y lo decía en el fragmento anterior, es se charla sin poner nombres. Entonces, sacar el busto es no debatirlo, no debatirlo es no cuestionarlo es no enseñarle a gente que no estuvo acerca de eso. No es novedad ni casualidad que hoy estemos reviviendo parte de lo que fueron los 90 en un montón de sentidos, ¿sí? Hay flashbacks de Vietnam, de la caída del consumo, del cierre de las empresas, de el llevar a empresas públicas, organismos públicos también, a un mal funcionamiento intencional, un sabotaje, para después justificar su privatización, que es el plan a mediano plazo de esta gestión. Entonces, lo que digo es invisibilizar, tapar el agujero con tierra. No comparto, no me parece que sea la manera de poner sobre la mesa de discusión una temática. Barrar la historia no es la solución. Entonces, el busto de Menem tenía que estar, te guste o no. Y dentro de 4 años, por más que nos duela, va a estar el busto de Macri. Pero bueno, qué sé yo. Pasan 2 gestiones y tiene que estar. Son presidentes de la democracia. Fue elegido por el voto popular. El voto popular se equivocó. Bueno, algunos dirán que sí, otros dirán que no. Otros dirán que era la única salida posible, la típica. Pero es así. Entonces, por lo menos, charlémoslo. ¿Sí? Que es en parte lo que sucede durante esta gestión. El hecho de barrer la política bajo la alfombra, barrer los métodos bajo la alfombra para enfocarse en los números. ¿Qué es lo que hace Milei? Y le pasó durante la entrevista con la BBC. Le preguntan, ¿sabes cuánto cuesta un litro de leche? Y el tipo no sabe porque está mirando otra planilla de Excel. Está mirando la planilla de Excel que a él le importa, que a él le resulta relevante.
Cuando le dicen, che, pero ¿qué le decís a la jubilada esta que llora porque no llega a fin de mes? Y dice, no, porque bueno, usted está haciendo la falacia del parte por el todo. Porque no le importa el todo, le importa la macro, pero la macro que acomodan ellos. Entonces, digo, si algo tenemos, y esto lo ato con la interna peronista de la que hablábamos al comienzo, digo, si algo hay que aprender de todo esto, es que necesitamos aprender a poner los temas sobre la mesa y el invisibilizar, como de vuelta hace Máximo Kirchner, y esto sí quiero que lo escuchemos porque me parecía, espera, quiero ver si lo encuentro justo el corte, porque no lo guardé porque dije la puta madre. Lo que dice Máximo Kirchner, dicen, che, escúchame, ¿qué onda con... ¿Qué onda con esto de no de las peleas? ¿Vos viste a alguien peleando con alguien? Y le dice Pedro Rosenblatt, no, bueno, se escucha, no, bueno, pero yo no viene, sí, siempre va a haber, no hay interna. Se inventa y siempre hay un par de vivos que quieren sacar algún provechito. Hay una cita, la verdad es que no encuentro el corte exactamente, que lo había visto varias veces. Pará, a ver, ¿sabes si alguien lo levanta? Es el canciller. Digo, si seguimos invisibilizando estas cosas, ¿a dónde nos van a llevar? Tipo, háganse cargo. Es lo que a veces, lo único que se le puede pedir a un ex gobierno es que se hagan cargo de algo como para poder salir un poco del agujero ese en el que de una manera u otra nos metieron. Eso es lo que me llama la atención. A ver si lo encuentro en la página del canciller. Entre las 5000 boludeces y la opinión de una TikToker y la opinión de tal cosa y la opinión de tal otra. Mamadera. El canciller es... Ahora hay una TikTok... Bueno, no voy a hablar de eso. Hay una TikToker especializada en sexo, por alguna razón, que me pone muy nervioso. Pero bueno, ahora está el canciller acá, con la tuya contribuyente, otra vez la de los brackets. No lo encuentro. Pero bueno, es básicamente lo que decía. No lo encuentro ahora, pero es eso. 16 horas. Es Máximo Kirchner diciendo, che, está todo bien puertas adentro. No se preocupen. No hay nada... No hay nada raro. Tenemos que hacer todo lo posible para detener la ley de bases. Sí, está bien, pero si tenés un dilema y un conflicto interno del cual estás otra vez invisibilizando, es para peor. No lo encuentro, no importa. ¿Va a tener que estar el de Milei? Sí, o sea, va a tener que estar. Así funciona. Por eso el kirchnerismo cometió errores como este y tuvo aciertos como revalorar a Alfonsín. Claro, digo, hay formas de revisar la democracia de manera constructiva. Y me parece que el kirchnerismo a veces se olvidó de revisar la democracia de manera constructiva. Vamos a hacer un análisis de el camino recorrido hasta su momento de gloria. Hoy por hoy, cuando escuchás a Cristina, la única revisión de la democracia que hace es el periodo 2003-2015. O sea, 2003-2015 fue el periodo de esplendor, innegablemente, pero hubo también claroscuros. Era otro contexto. Hay que hacer política un poco para adelante, no tanto para atrás. Y todo esto de la interna, a mí en lo personal, me hincha un poco las pelotas. ¿Qué haces, Riego? Pero dicho eso, y hablando de lo que tiene que ver con consumo interno, el segundo tema del que quería hablar hoy, y que de hecho me le iba a jugar y le iba a mandar un mensaje a Cecilia Bona, que es una conocedora en detalle de la industria del libro, como influencer de la lectura, pero no le quise molestar. ¿Y quién querría sumarse a este espacio cachivache? Pero la idea era charlar un poco acerca de, más allá de los números duros, de lo que fue a nivel, si se quiere, emocional, ¿sí? Los números están, digamos, de la Feria del Libro, que terminó ayer, y tuvo menos convocatoria y tuvo una caída estrepitosa de las ventas.
incluso para las grandes tiendas como Cúspide. O sea, vieron caídas bastante significativas. Yo estuve en la feria el sábado y lo que me comentaron en los stands en los que pude charlar fue que había habido un aumento. Yo no sé si alguien fue a la feria y tuvo su experiencia, si la quiere contar, por supuesto, bienvenida es. Yo fui el sábado nada más. Me pasó que estaba la radio transmitida desde ahí, transmitida desde el pabellón azul, que es el que está en el segundo módulo, en el fondo, bastante en el fondo. La feria abrió a la 1, yo estuve de 1 a 4 más o menos, de 12 a 4, entonces de 12 a 1 no había nadie, y a la 1 se abrieron las puertas, y la gente tardó en llegar hasta donde estábamos nosotros, como 20 minutos más o menos, media hora. O sea, durante la primera media hora mirabas el pasillo y no había nadie. De hecho, terminó el programa y estaba medio vacía. Medio vacía, digamos. Había gente, pero no había tanta gente. Después se empezó a llenar. Debo aceptar, había gente haciendo cola en la puerta. Y para las 3 y pico, la verdad es que estaba esa cosa medio de hormiguero que suele ser la feria. Yo me compré algo. Hice mi compra del mes. Me compré en oferta, porque estaba todo muy caro, esto que es una biografía autorizada de Robin Hood, que la verdad es que me gustó. La escribe Diego Accorsi, con otros. Y es más o menos un repaso de la carrera, pero más interesante es que son con entrevistas a él. Y tenía ganas de ver qué onda, porque no he leído poco de su obra, pero quizá esto me despierte un poco el bichito. Pero la pagué 6.000 pesos. Es un libro del 2021 este. Y lo compré porque estaba a 6.000 pesos. De hecho, vi, y hay algo que me causó mucha gracia. Vieron que en supermercados tipo el Coto tenés... empezaron a vender en algún momento durante el macrismo porciones de budín. ¿Se acuerdan de eso? Que vendían como, en lugar del budín, te vendían la porción, o vendían, no sé, una pata de pollo. Bueno, ahora, yo no sé si es nuevo, calculo que será reciente, te vendían cuentos de Lovecraft, pero no un libro de cuentos de Lovecraft, te vendían un cuento, que era así un librito chiquito, como si fuera un alfalibro. ¿Se acuerdan del alfalibro? Era un cuento de Lovecraft a 3.000 pesos, que era carísimo en relación tipo costo-beneficio, porque los cuentos de Lovecraft son cortitos. Pero estaba esa cosa de lo más barato posible para poder mover volumen, que era algo que no pasó. Pero bueno, esa fue mi impresión. O sea, el sábado, que fue el día que estuve... ¿Qué haces, Iván? El sábado, que fue el día que estuve, había bastante gente, y lo que me decían en los stands es que, si bien arrancó mal, porque la feria arrancó en la última semana de abril, después agarró un poco de rodaje, y en la primera semana levantaron un poco las ventas. Lo que decían algunas de las personas con las que hablé era: che, arrancaste la feria a fin de mes, la gente no tiene un mango. Bueno, ahora cuando cobraron, bueno, tenían la guita para poner en un libro de entre 15, 18 y 40 lucas, que lo hemos hablado, el precio de los libros es una catástrofe, y tiene su explicación, por supuesto, que también podemos verla hoy. Bueno, más allá de eso, yo tenía una nota de La Nación recontra subrayada, pero voy a tener que arreglármela con esta del Economista, porque es el Economista el que me deja entrar a su página web. Antes voy a leer a Riesgo Pala, que tiene testimonio. Fui el sábado, tarde-noche. Le pregunté a un vendedor y me dijo: mirá, miran mucho, pero casi nadie compra cuando ven el precio. Más barato no podemos venderlo. Justo uno al que le compré 3 cuentos de Lovecraft, de esos chiquitos. Pero viste, yo nunca había visto un cuento. Me pareció apropiado para el momento, pero me hizo acordar a los budines, a las porciones de budín.
Como decía, el economista informa que se registró un total de 1.126.351 visitantes, lo que representa más o menos un 10% de lo que fue en 2023. Y la disminución de las ventas representó casi el 40%. Me perdí conclusión por la publicidad. Entonces la caída de ventas podría decirse que fue en parte porque la feria empezó a fin de mes. No, la caída de las ventas tiene que ver con una serie de factores, para mí, que van desde el costo de el precio de los libros, que es altísimo, y de hecho estaba leyendo que es en la nota de La Nación, que no me deja leer, porque trato de entrar acá y me manda el coso. El precio de los libros es uno de los factores, la caída del consumo es otro de los factores. La caída del consumo es otro de los factores y el hecho de que haya habido menos visitantes, por supuesto, influye. En 2023, dice acá la nota del economista, los ejemplares tenían un costo mínimo de entre 6.000 y 8.000 pesos, mientras que hoy la mayoría de las novedades arrancan con un valor promedio de 18.000. Hay que tener en cuenta que esta fue una feria con un 10% menos de visitantes, incluso habiendo tenido ingreso gratuito durante casi toda la semana de 20 a 22 horas. Algo que no pasaba nunca. Había una noche en la que era gratis, creo que era la noche del sábado, el primer sábado, y después nunca más. En el informe Menos Stands, Menos Inversión, elaborado por la Cámara de la Industria Ferial Argentina, aseguran que hubo una caída de ventas que ya en el 2023 había sido del 24% en respecto al 2022. El presidente de la Cámara Argentina del Libro aseguró que a nivel interanual en diciembre pasado cayeron 20%, en enero y febrero 30%, en marzo-abril 40% y que los libros son un bien del tercer y cuarto orden. Básicamente se viene viendo una caída progresiva en el consumo que tiene que ver justamente con esto que dice. Comprar un libro no es prioridad para nadie. Bueno, excepto que seas, no sé, Cecilia Bona o Martín Cohen o Rita Segato, qué sé yo. Pero un libro está caro y no es prioridad, me parece, en la economía de nadie. Entonces, tiene sentido que haya una caída sistemática. Lo normal, dice la nota del papel, era que representaba el 30% del costo industrial del libro y hoy está en un 55%. Hay oligopolios que determinan el precio. El papel es un commodity como la soja. En Argentina duplica el precio internacional. En Europa el kilo vale $2 y en Argentina cuesta 4. Eso es importante porque ya el año pasado, y acá había buscado, la Cámara Argentina del Libro venía denunciando un aumento desmedido del precio y el desabastecimiento. Esto es de 1 de junio de 2023. Acaba de seguirte Definite Jesus. ¿Qué haces, Definite Jesus? Y lo que marcaba en esta cosa es, de la carta que habían enviado, es concentración y abuso del papel e ilustración, pero dice que estamos frente a un oligopolio que fija precios altísimos en función de los valores internacionales y los costos de importación. También da montos. Internacionalmente la tonelada de papel e ilustración se paga en torno a los $1.500 y estas empresas nos lo venden a $6.000, a quienes pueden acceder a comprarlo directamente y quienes requieren un intermediario más pagan alrededor de $7.000. En segundo punto, papel interior, esto es para el papel de portada generalmente. Papel interior más a usos de posición dominante. Es el papel en el que se imprimen los libros cuyo interior se imprime en blanco y negro, ficción, no ficción, poesía. Hay dos fabricantes, que son los que declararon en la citada nota periodística. Esto es lo que yo no me acordaba, Ledesma y el otro es Celulosa Argentina. El papel de interior aumentó un 35% en el 2020, es decir, acompañó la inflación, un 121% en 2021, es decir, la duplicó con creces, y un 155% en 2022, es decir, la superó en un 50%. Para lo que va al 2023, obviamente esto es del 1 de junio, como decía, tiene un aumento acumulado del 63%, lo que duplica la inflación general del país. Entonces, es falso que las papeleras acompañen a la inflación o en que en 2020 hayan quedado atrás. Entonces ahí es donde empieza a cambiar la estructura de costos también, que lo que decía al comienzo. Al principio del papel
hace unos años el papel era un 33% del costo, hoy se le fue a un 50%. Sobre este asunto, a principios de año la CAL publicó 2 gráficos, recuerden que esto es año pasado. Por un lado está el costo industrial del libro y por el otro el precio en el que después se vende. El costo tiene estos porcentajes: 54% para el papel, 20% para la impresión, 15% para la encuadernación, 6 diseño y 5 edición. Y el precio tiene estos porcentajes: 50% el canal de venta, 19% el costo industrial, 13% gestión, 10% autor y 8% la editorial. O sea, estos porcentajes son tremendos. Porque de esto también recuerdo que vi una entrevista con, ¿cómo se llama? Cassiari, en el que decía, es demencial que al autor le quede un 10% del precio de venta. Vos comprás un libro de Mariana Enríquez que cuesta 20 lucas y a Mariana Enríquez por cada libro le entran 2.000 pesos. Quizá Mariana Enríquez tiene un acuerdo diferente, no tengo idea, pero en promedio le entra un 10% a el autor, un 8% a la editorial, que gestión editorial y editorial no sé en qué se diferencian, pero 50% es el canal de venta. O sea, todo el proceso y la llegada y el porcentaje de la tienda representa el 50% del precio. Hay una distorsión, me parece, en la distribución de los precios, y el hecho de que la persona que lo escribe reciba solo el 10% del precio parece rarísimo. Por eso lo que decía Hernán Cassiari en esa entrevista que le hicieron en Radio Con Voz era, y yo lo que hice fue eliminar los intermediarios. Los intermediarios, de una manera u otra, se quedan con el 90% de la venta. O sea, yo prefiero hacer un contacto directo con el lector y tener una gestión de ese tipo. De hecho, lo que yo decía es, en otro lado, estábamos hablando de esto, es, en algún momento tiene que cambiar, y anótamelo, el paradigma, ¿no? En algún momento tiene que aparecer ese autor conocido, que probablemente no lo haga, no pase, pero ponele, más allá de Cassiari, ese autor conocido que diga, che, te subo el EPUB a mi web y déjame una donación, ¿sí? Si un libro de Mariana Enríquez cuesta 24 lucas el nuevo y le quedan 2.500, y qué sé yo, habrá alguno que diga, che, te dejo 5.000, Mariana, te dejo 10.000, Mariana, sos una grosa, te dejo 15.000 y me ahorré 9. Y ya la escala del ingreso a través de ese medio, digamos, ayuda a compensar la masividad de la editorial. Si igual termina apareciendo el libro, entonces, digo, nosotros en Discord cada tanto aparece un libro en EPUB, ¿sí? Che, leí esto, búsquenlo. Porque si alguien te dice búscalo y después lo querés ir a comprar y cuesta un huevazo. Un huevazo. Entonces, si el que lo piratea igual lo va a piratear porque no llega a ese piso de 20 lucas, y vos lo ponés en EPUB, decís donación, ¿sí? 1.000 pesos. El que te lo piratea te lo va a piratear igual, pero el otro, tiene que haber una escala, tiene que estar el que te lo piratea, el que no lo puede comprar y el que afronta el costo. En algún momento tiene que haber algo de eso. Tiene que haber una iniciativa. Alguien tiene que dar el puntapié inicial, porque si no, la lógica de la editorial termina siendo rara. Obviamente esto aplica a autores conocidos que tienen sus propios canales comunicacionales y de marketing, porque ahí es donde entra la otra pata, y es que los autores hoy por hoy son creadores de contenido, autores, artistas en general, sea de lo que sea que se dediquen. Yo había leído una nota en Vox, yo no sé si alguien la leyó, que decía, acá está, la voy a poner acá. No. Que decía que básicamente todo el mundo es un creador de contenido, le interese o no.
Y citaba un montón de artistas, autores, que decían, che, escribo un libro, paso X cantidad de tiempo escribiendo un libro, y después la editorial me obliga a que yo haga reels y lo que sea durante un tiempo para poder promocionar el libro. Cuando es la editorial la que tiene que promocionar el libro. O sea, no necesariamente el marketing y la publicidad debería quedar en manos del creador. O mientras estoy escribiendo otro libro, tengo que mantenerme vigente en las redes para que cuando salga ese libro yo haya mantenido ese clout, ese estatus. Y crear contenido para redes es demandante, complejo y pedorro. ¿Sí? Entonces, la lógica esta de las editoriales llega a un punto en el que tiene que alterarse, me parece, porque si no vamos a seguir viendo estas caídas estrepitosas. El stand de Planeta dan 20% de descuento presentando el certificado de alumno regular. Me durmieron con los vouchers, que había que retirarlo en formato físico o que hayas comprado la entrada online. Ah, sí, pero eso decía por todos lados, yo lo vi. ¿Qué haces, Esteban? Pero bueno, siguiendo con la nota de la Feria del Libro, y yo no sé qué piensan. Había habido, y retomo mi idea de el autor, el artista conocido que pone su obra al servicio de los fanáticos. No era Radiohead, la banda que había lanzado su disco online, tipo en WAV, y estaba ahí y decía, bueno, donanos lo que quieras. Y listo, porque es la misma lógica. Si las bandas a través de las discográficas no generan nada de guita. O sea, por cada venta de un disco no hay nada. Está en Spotify y Spotify les da chimangos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre decir, bueno, toma, lo pongo acá, ¿querés donar algo? ¿Querés darme un cafecito? Ah, hablando de cafecito, quiero agradecerle a Iván Nahuel, que acaba de comprar 4 cafecitos y nos llegó al 34% del objetivo de 45. Siguiendo con la nota entonces de la Feria del Libro, lo normal, como decíamos, era que el papel representaba el 30% del costo industrial y hoy está en un 55%, ¿sí? Que el papel es un commodity. Y el expresidente de la Cámara del Libro dijo que hay una caída entre el 25 y 30% en las ventas, y aunque tenemos stand propio y es más grande que el año pasado, claramente estamos vendiendo menos. A esto se le suma, dice la nota del Economista, que hace 19 años la Feria del Libro trabajaba con la CONAVIP en el programa Libro Porcentaje, no sé qué es, una política pública en la que las bibliotecas populares le pueden comprar libros a mitad de precio a las editoriales. Yo lo he visto porque cuando vas hay días de bibliotecas populares que entran antes y tienen disponibilidad. No obstante, dice, Gremel Spacher asegura que este año hubo 800 bibliotecas menos y que no tuvieron el impacto esperado. Estuvo muy floja, pero por lo menos estuvo. Yo eso lo celebro. Con la CONAVIP la caída fue mayor, del 40 y 45% más o menos. Eso, obviamente, es una caída mucho más significativa, pero mucho más si se toma en cuenta el tema que la cuestión de que forma parte de las bibliotecas populares, ¿no? La que llevan la lectura a barrios. Por la guerra en Ucrania había subido el papel en el mundo. Sí, lo que pasa es que los impactos de la guerra, digamos, ya han pedido que ya están. Hubo aumentos en los combustibles, en todo, pero por las expectativas, no tanto por la guerra. Y medio que ya pasó. Hoy por hoy, el aumento del papel se fue a la mierda respecto a la inflación. Estamos a precio, como en tantas otras cosas, precios internacionales. Incluso por encima del internacional, según decía esta nota. Así que bueno, básicamente fue una feria atravesada, bastante más que lo común por lo político, con el tema de el debate y la controversia entre el presidente de la Cámara del Libro y Milei, que iba a presentar el 12 de mayo su autobiografía. No, iba a presentar el libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Y finalmente lo hará el 22 de mayo en el Luna Park. Evento para el cual se van a poder retirar de forma gratuita entradas en la Plaza Roma. Así que no sé si hay varias personas que están tratando de organizar una suerte de boicot falopa en el que van a ir a solicitar entradas para después no ir al evento. Y me parece que puede ser algo muy divertido.
obviamente emulando lo que le hicieron en su momento a Trump, reservando entradas de manera online para un rally, un acto de campaña y después dejándolo hablando vacío, hablando solo. Así que bueno, Feria del Libro, la verdad, no se esperaba menos. Yo no la recorrí toda porque ya para el momento en el que me liberé había bastante gente y no tenía ganas de caminar entre tanta gente, así que no pude recorrer el pabellón principal, donde supuestamente están las cosas más grandes. Pero el pabellón que sí recorrí, se veía bastante actividad, se veía mucha oferta, mucha más que en otros momentos. Incluso me llamó la atención porque estaban los carteles amarillos, esos mismos que están en las librerías de Corrientes, que dicen oferta 2 por tanto, que son muy icónicos, que son muy cartel amarillo de librería de saldos, y eran re comunes en la feria de este año, como no los recuerdo tan comunes en ferias de años pasados, pero puede ser que no tengo tanto conocimiento en la materia. Pero bueno, no sé, si alguien fue y alguien compró algo en la feria, bienvenido sea, pero es evidente que la crisis y la caída del consumo no iba a dejar de afectar a la Feria del Libro, y habrá que ver si esta caída termina teniendo algún tipo de consecuencia futuro, si digamos la feria del año que viene no se ve afectada. No sé cuándo la Feria del Libro tiene como 70 años, ¿no? Feria del Libro, ¿desde cuándo? Historia desde 1975. No hubo ninguna que no hubiese. Eso me llama la atención. La feria a través de los años. Estadísticas relevantes. Fundación del Libro. Bueno, no dice nada. La inauguró Perón. Sí. Así que bueno, Feria del Libro. La verdad es que un evento bastante más convocante de lo que esperaba. Yo porque venía viendo, pasaron cosas y cada tanto en las tandas, en Radio con Voz en general, no en las tandas, pero pasaron cosas que estaba transmitiendo desde la feria, y cada tanto ponchaban el pasillo que está entre los stands, y la verdad es que el programa está de 1 a 4, y es cierto que es un horario tempranero, pero no se veía nadie realmente. Así que no sé si haber ido un día, para mí es una forma apropiada de evaluarlo, pero los testimonios que recogí ahí hablaban de un mayor interés en la última semana, sobre todo, que lo que venía haciendo en los primeros días, que realmente era catastrófico. Habrá que ver qué pasó post 2001. En verdad las editoriales florecieron desde el 2004. Claro, sí. Yo creo que hay que temer o hay que estar atentos a las editoriales más chicas, que son las que seguramente terminan sufriendo más los embates, entre comillas, de la devaluación y demás. Yo me acuerdo que desde que participaba, gracias Juli, desde que participaba de una publicación, de una revista, ya en ese momento el papel era un problema y hacer la revista era carísimo, y por eso eventualmente no tenía sentido hacerla. Pero bueno, dicho eso, ¿qué hora es? Y cuarto. Sí, hoy va a ser un programa quizá un poquito más corto, porque la verdad es que, como decía, hubo un foco esta semana en 3 temas principales, y el otro fue el que tuvo lugar, el evento que tuvo lugar el viernes pasado, que fue el accidente de tren en Palermo, de la línea San Martín, que una formación que venía en dirección a Palermo se llevó puesta a un tren que estaba ahí haciendo obras, por lo que se dice era una falta en los señalamientos. Señalización, no señalamiento, señalización, que tiene que ver con el robo de cables de cobre, de gente que está obviamente desesperada y tratando de hacer un mango donde puede. Creo que el kilo de cobre lo están pagando como 10 lucas,
Entonces se suele ir. Ya hace unos meses había habido, recuerdan ustedes, un caso de un pibe que se había metido en un pozo para sacar cobres de alto voltaje y había muerto con quemaduras en todo el cuerpo. Y por lo visto lo que está pasando ahora en la ferroviaria es lo mismo. Roban los cables y eso afecta a la señalización. Pero ¿qué pasa? Esto medio que abrió una caja de Pandora a través de la cual empezaron a salir no solo recortes en ciertas áreas, sino también despidos en personal ferroviario, como del que habla esta trabajadora despedida de la ferroviaria. Habló con C5N el día del evento. Van a intentar recuperaciones, pero en este contexto no saben qué puede pasar, porque estamos hablando de 150 despedidos. Acá es una empresa de infraestructura ferroviaria que se maneja toda la infraestructura del país, del tren, ¿sí? O sea, esto es rieles, una laparita hasta las construcciones de las estaciones. O sea, acá se mantiene el tren, el funcionamiento del tren diario, ¿sí? De línea. La seguridad del tren depende de esta empresa. Exactamente, sí. Esto es un vaciamiento al tren. Acá son todos, la mayoría, te parece el 90% son profesionales. Acá trabajan ingenieros, arquitectos, licenciados, toda gente que hace funcionar el tren. Frenos, luces. El tren tenga los frenos y todo su instrumental en condiciones para operar. Exactamente, o sea, eso es lo grave. Quiero que la gente entienda que es gravísimo, pero lo importante es que la gente entienda que esto es un vaciamiento al funcionamiento del tren, y el tren es el que trae a la gente a trabajar de todas partes del país, el que moviliza de la forma más barata a la gente a trabajar. Eso es lo que decía una trabajadora despedida, uno de los 100 despedidos de ferroviarios, que anticipaba lo que iba a venir después, porque después del accidente empezaron a salir algunos testimonios y sobre todo algunos números. Por ejemplo, la Prensa Obrera, que es el sitio que estoy leyendo ahora, dice que en términos puntuales la gestión de Javier Milei ajustó el 91,6% de los fondos destinados a la administración de infraestructuras ferroviarias, Sociedad del Estado, el 40,6% de los recursos de desarrollo de capital humano ferroviario y el 24% de los fondos para ferrocarriles argentinos y el 42,4% de los destinados al operador ferroviario. Todos los servicios se van a deteriorar, sí. Lo escuchaba un poco ayer al Pollo Sobrero, hablando con Nico Goodman. Decía que la realidad es que esos cables deberían estar enterrados para evitar... Sí, lo escuché la nota ayer de Sobrero, y lo que decía es que no le están dando cemento para poder justamente tapar los cables. No hay cemento, o sea, no pueden hacer la mezcla para que el cable esté bajo cemento y no esté expuesto, para que sea más difícil robarlo. Pero más importante todo esto, que queden claro que fue una tragedia con 90 heridos, no hubo que lamentar muertos por fortuna, pero es algo que creo yo sigue dejando en evidencia al gobierno, incluso para los propios. Creo que el relato de la culpa es de lo que dejaron ya no se adapta tanto, porque hay que aceptar que después de lo que fue la desidia del kirchnerismo, y volvemos a caerle al gobierno de Cristina, que permitió la tragedia de Once, en 2012 hubo una recomposición, hubo una recuperación de los trenes argentinos, ¿sí? Del ferrocarril argentino. Y ahora, con sus problemas, por supuesto, había un servicio competente, ¿sí? Hasta ahora, las eternas notas de La Nación y de Clarín, de se viaja como ganado y demás, no se veían tanto ya. No se veían directamente. No era el problema ese. Entonces, la falta de financiamiento para el sostén y el mantenimiento de los servicios es una problemática que, como decimos, está sostenida en la narrativa de que lo público funciona mal, entonces hay que privatizarlo. Pero para esa narrativa necesita una justificación, que son este tipo de cosas. Y ahí es donde entran estas cuestiones que seguramente se van a judicializar, o estimo que se van a judicializar, porque dice La Nación que una semana antes
del accidente de la línea San Martín, el presidente de Trenes Argentinos, Adrián Luque, envió una carta formal en la que expresó preocupación por las condiciones de seguridad en la prestación de servicios urbanos de transporte. Fue remitida a su par de la empresa operadora ferroviaria, Patricio Gillian, con copia al secretario de Transporte, Franco Mosqueta, y al secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Boto, quien depende del jefe de gabinete, Nicolás Pose. También se remitió el pedido al ministro de Economía, a cargo de Luis Caputo. ¿Qué decía? Solicitó arbitrar las acciones pertinentes para gestionar la asignación de fondos necesarios destinados a atender las obligaciones de gasto corriente y capital que garanticen el normal funcionamiento de los servicios a cargo de esta operadora ferroviaria, resguardando los estándares mínimos de seguridad operacional. Luque menciona que las transferencias recibidas para atender los gastos corrientes, sin considerar sueldos, durante el primer cuatrimestre del 2024 representan en términos nominales un 5% más que las recibidas en el mismo periodo del 2023 y en términos reales un 75% menos, haciendo el cálculo en dólares. La reducción de presupuesto, como dice la nota, es un 75% en dólares y solo un 5%. ¿Qué es lo que pasa con las universidades? A las universidades le respetaron el presupuesto 2023 y después, antes de la marcha, dijeron, no, pará, acá tenés un aumento del 30%, con una inflación del 258, era apenas un 3% real el aumento, y encima en unidades que eran completamente irrelevantes. Tenenbaum estuvo pasando números de reducción de presupuesto, cosas como bajar de 100 palos por mes a 20. Claro, acá justamente habla parte de eso. Luque, que, y esta es la parte interesante, llegó a la gestión anterior de la mano de Sergio Massa, realizó una estimación, o sea, Luque sigue, ¿sí? Sigue de la gestión anterior, en un gobierno que, si no entiendo mal, el 60% de la cartera no está designada. No hay ministros, no hay secretarios, no hay cartera. Los cargos no están asignados. Entonces agarraron muchos funcionarios del gobierno anterior y los mantuvieron. Habían mantenido la de aduana, los mantienen a Luque. Realizó una estimación de transferencias del Tesoro mínimas necesarias para financiar los gastos corrientes y de capital evaluados para abril, de 82 mil millones de pesos, notificado previamente, lo que implica un adicional requerido de 32 mil millones, es decir, un incremento del 66,5%. ¿Sí? Apuntan a que no se estaba pudiendo acceder normalmente a combustibles y lubricantes para las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur, y mencionan una deuda con YPF de 1.448 millones de pesos. Sí, acá está la variación del gasto, no creo que se vea bien, pero dice variación del gasto en enero del 2024 hay un 100% negativo, el cálculo de gastos es de febrero, hay un 119, y la variación total del gasto en dólares es del 49% menos. Y 65% excluyendo sueldos. Es una catástrofe y podría haber sido mucho peor. Entonces, lo que me parece es que esto tiene que generar algo. Estamos muy cerca de 11, ¿sí? Como para que esto no haga un poco de ruido. De alguna manera la marcha universitaria fue escuchada por el gobierno, se hizo cargo, se hizo eco de eso, de una manera u otra. Honestamente ya pasó a cuarto intermedio, porque había reuniones y todavía no ha habido novedades. Es como que yo por lo menos no recuerdo que el problema de las universidades, de la educación pública en general, se haya solucionado de fondo. Por lo menos lo que tiene que ver con el presupuesto. Pero ahora pasó a cuarto intermedio porque nos encontramos con esto también. Dice la nota que, entre otros inconvenientes, las prestaciones del servicio de energía de tracción para el funcionamiento de los servicios que dependen de las líneas Mitre, Roca y Sarmiento, la contratación de servicios médicos y sanitarios que complementan el servicio prestado y garantizan al pasajero una primera cobertura sanitaria, la prestación del servicio de seguridad pública y privada en las estaciones y formaciones a nuestro cargo, y la adquisición de insumos básicos, durmientes y piedra balastro para el mantenimiento de vías e infraestructura. O sea, no hay, hoy por hoy, energía de tracción, que es básicamente el combustible,
no hay servicios médicos y sanitarios para ofrecer cobertura sanitaria en las estaciones. No está habiendo seguridad pública y privada en las estaciones y las formaciones, y no hay insumos básicos como durmientes y piedras balastro, o están faltando, para el mantenimiento de las vías y la infraestructura. La verdad es que lo del choque no fue una catástrofe de milagro, pero en lo personal espero que haya alguna reacción de los gremios. Un paro sería lo ideal, a pesar de que venimos de uno. Ayer escuchaba que todavía no cubren el 40% de los cargos porque no les interesa. Es así. Creo que había escuchado creo que era 7Case, quien decía en un momento que, hablando con una alta fuente del gobierno, decía: no cubren cargos en el Estado porque no creen en el Estado. Entonces tiene sentido que venga por ese lado también la desidia. Como todo llegar con todo, murió la tercera víctima del ataque a 2 parejas mujeres. Sí, eso lo íbamos a mencionar también al final, que también es parte de los discursos de odio que vemos fomentados y representados en personas influyentes en el Estado. Como, por ejemplo, y quizá la más notoria fue en los últimos meses, en las últimas semanas, la entrevista que le hicieron a Nicolás Márquez en Radio Con Voz. Eso genera cosas, habilita en la población, en cierta población, ciertos discursos y sobre todo ciertas acciones como un ataque lesbodiante acá en Capital Federal. Y para peor todavía, tenés al vocero presidencial mofándose de diputados como, no sé, o dirigentes como Romina del Pla en Twitter, y hablando en sus conferencias matutinas acerca de cómo no le gustaría endilgar este hecho como un ataque a una minoría particular y demás. La verdad es que este es un gobierno nefasto, pero está empezando a tener consecuencias muy reales. De hecho, ayer leí que van a denunciar penalmente a varios miembros por la falta de entrega de medicamentos oncológicos, una suerte de abandono de persona. Entonces, las consecuencias son reales y están a muy corto plazo. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos? Porque cada vez que hablo con ciertas personas me dicen, bueno, pero hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Sinceramente, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que no podemos hacer mucho más que movilizarnos y salir a las calles, pero fuera de eso, no sé si hay mucho más para hacer desde nuestro lugar de reclamo democrático, si se quiere. El paro estuvo y pasó, y la nación tuvo su contador de pesos perdidos, que a mí siempre me resulta muy gracioso cuando evalúan el impacto de los paros generales con cantidad de pesos perdidos, y después te dicen que todo el mundo se rasca los huevos y que los trabajadores no generan plusvalía. Entonces, o son importantes o no son importantes, no pueden ser las dos. Este es el gobierno de Schrödinger. Así que bueno, básicamente eso es lo que he visto esta semana, que me parece lo más relevante. Se sigue debatiendo la ley de bases, siguen siendo un cachivache en los plenarios de comisiones. Parece que está armándose una estrategia para el regreso de la ley de bases a diputados, que parece indefectible que vuelva con cambios, porque hay varias cosas. Te voy a robar esa referencia. ¿Qué referencia? Parece que hay cosas que ya no van a pasar. Lustó es quizá el gran expositor, o quien expone las incoherencias de la ley en su gran medida. Hubo una buena exposición de Juliana Di Tulio, hablando de las cosas que el propio Lustó había destacado en algún otro momento, que es esto de
la búsqueda para acelerar y saltar los escollos de la burocracia, la no respuesta se va a tomar como positiva. Hasta ahora, si vos le decís al Estado, che, me quiero quedar con este terreno, y el Estado no te responde, es no. Pero si vos le decís al Estado, che, me quiero quedar con este terreno, según la ley de bases, si el Estado no te responde, es afirmativo, por definición. Entonces, en el caso de Di Tulio, citaba algunos terrenos fiscales que forman parte de ferrocarriles ahí en Morón, como diciendo, se vienen los negocios inmobiliarios apañados por la no negativa, si se quiere. Como no la positiva, sino la no negativa, que es en parte cómo funciona también, por ejemplo, las votaciones en diputados, cuando alguien dice yo me abstengo o yo me ausento en la votación. La verdad es que he estado medio enquilombado. Sí se sabe que, por lo que dice el gobierno, el Pacto de Mayo no va a ser tal. Milei esperaba llegar al Pacto de Mayo con la ley de bases aprobada como para firmar esa pantomima pedorra con los gobernadores más mamadores, pero parece que no va a ser tal, y ya el propio Guillermo Francos dijo que no necesariamente tiene que ser en mayo, podría ser en junio, incluso podría ser en julio. La pregunta que yo me hago entonces es ¿para qué mierda le pusiste Pacto de Mayo? ¿Por qué no le pusiste pacto, no sé, pacto de la libertad? Pacto de la patria, pacto genérico, no sé. La cagaste cuando le pusiste Pacto de Mayo a algo que muy probablemente, y con estos tiempos, porque si vuelve a diputados después va a tener que volver a senadores, no se va a aprobar. Ahora, si vuelve a diputados, con todos estos cuestionamientos y demás, hubo una diferencia importante, pero qué sé yo. Si cagan a cascotazos, a huevazos a Yarlora en la calle, ¿da marcha atrás con algo? Esa es la gran pregunta. Bueno, son 11:30 y este miércoles no tenía todos los temas que quería para hablar, porque la verdad es que no hubo tanto. Hubo cosas importantes como el accidente, estuvo el tema de el caso de la inflación, pero no encontré tantas cosas como para desarrollar con mi poco conocimiento. Sí me parece interesante también el estar viendo cada vez más economistas que le sueltan, economistas de derecha, que le sueltan la mano a Javier Milei. Ayer Nico Goodman hizo un repaso interesante por varios, como Melconian y demás, que dicen, che, loco, no hay un plan posta, ojo al piojo. Así que habrá que estar atentos a cuánto le dura el veranito al Javo, porque el FMI, por ejemplo, sigue dando el visto bueno, vienen y aprueban todo lo que está haciendo, pero la guita no la largan. La recomendación de Elon Musk fue muy linda en Twitter, pero las inversiones no entraron. Sabe el Javo que sin inversiones, sin dólares frescos, sin el crocante, no va a ir a ningún lado. Según estuve escuchando, el sector agrícola, agroexportador, dice que el dólar más o menos para recuperar tendría que estar en unas 2 lucas para recuperar el poder adquisitivo. Así que es toda una ensalada de quilombos que se siguen acumulando. Y hay que ver cuándo explota todo. La verdad es que yo pensaba que junio era la fecha definitiva. Me parece que en junio empiezan a acabarse a gran escala los ahorros, la gente que pudo ahorrar. ¿Cuánto puedes durar? 6 meses con estos niveles. Empieza a cambiar la narrativa, lo decíamos el otro día. Ya el tema de peso deja de ser la inflación. Y eso es lo que dijo Jabrowski hace unas semanas, me acuerdo. Dijo, bueno, va a venir la inflación de un dígito y va a llegar a un punto en el que alguien se va a preguntar, y bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué?
Porque la inflación era un dígito, la bajamos, la dejamos en 6, quedan 5, que es alta igual, pero 5, ponele, para la Argentina está, en otros tiempos hubiese sido bárbara. ¿Y ahora qué? Había una, a ver si la tengo, pues me olvidé. ¿Esta era? Había un gráfico que me parecía estremecedor de Infobae que muestra la evolución de inflación interanual en las últimas 3 décadas, que muestra justamente este periodo que es acá donde Javier Milei quiere llegar, del 91, que la agarran en hiper Menem y la baja a el final del primer gobierno a 8, ¿sí? Reelección 95, nada, 1 interanual, 2. Obviamente tenemos el cimbronazo del 2001, 2002 y después Kirchner la deja en 24, que acá es donde agarra Cristina. La dejan 12, Cristina se le empieza a ir a 24, nunca la puede controlar, la mantiene ahí y después con la devaluación de Axel se le empieza a ir a la mierda y después la agarra Mauri y la descona. Que acá tenés algo interesante también. Mauricio la duplica en los primeros 2 años y después la baja. Y la baja justamente porque había un parate del consumo. Y después la agarra el Albert. Acá es en agosto del 2018. Y en septiembre de 2019 tenés es donde se empieza a ir toda la mierda de vuelta, porque es la crisis, pedido de deuda y qué sé yo, y se empieza a ir toda la concha a la madre. Y después tenés este periodo de Alberto, que la agarra, Guzmán te la deja en un 50-60, habiéndola subido un poco, pero no tanto, y después al viejo Sergio se le va a la recontra mierda. Qué sé yo. Este gráfico es estremecedor. Hasta acá diría que veníamos bien. Ponele, veníamos. Acá se fue toda la mierda. Aporto algo a lo de petróleo en la Antártida, dice Julián. La Argentina es uno de los 12 signatarios originales del Tratado Antártico firmado en Washington en el 59. El tratado establece que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, prohibiéndose toda actividad militar y los ensayos de toda clase de armas. Asimismo, resguarda adecuadamente la reivindicación de soberanía argentina en la Antártida frente a los reclamos superpuestos al argentino. Sí, pero hasta donde entiendo yo, el Tratado Antártico... El Tratado Antártico... acá. En argentina.org. Suscripto en diciembre de 1959 por 12 países, su entrada en vigencia operó desde 1961, suspendiendo por 40 años las conversaciones sobre reclamos. Y si no me equivoco, después de ese 2001, vuelve a abrirse las conversaciones sobre reclamos en un tiempo. Hace poco se cumplieron... acá está. Espera, este plazo... acá está. El mostrador.
dijo en enero del 2022, en vigor desde 1961, fue inicialmente concebido para durar 30 años. Pasado ese plazo, los países que conforman su sistema aprobaron un protocolo ambiental, Protocolo de Madrid, para extender la Pax Antártica por otros 50 años, en vigor desde 1998. Así, en 2048 se iniciará un periodo durante el cual el Tratado Antártico, con todo su sistema normativo, podría, a solicitud de cualquiera de sus partes consultivas, ser objeto de revisión. Es en el 2050. Faltan 20 añitos, pero ya lo dice el tango, 20 años a veces no es nada. Así que habrá que tenerlo en cuenta también. Bueno, gente, creo que por hoy, en lo personal, ya he repasado las cositas que más me resultaban relevantes. Si alguien tiene algún temita del que hablar. Hay muchas novedades, pero eso serán para el viernes porque hay trailers de series. Acaba de publicarse el teaser oficial de Dune: A Prophecy. Así que vamos a hablar de eso. Ah, para que quería ver una cosa. ¿Vieron esto, no? Me imagino. Espera. ¿Dónde está? Me imagino que habrán visto esto. Que es la bandera que utilizaron en Portugal para la reunión con Diana Mondino. Yo no quiero ser malo. Pero, ¿qué está pasando? Sobraron masitas y café para un segundo desayuno. Esto es real. Esto salió al aire. Esto es Diana Mondino Reloaded. Hola, querido. Llevó un ejemplar de Mafalda a Portugal. Pero en Portugal no tenían la bandera. La sacaron de donde se les ocurrió. Yo, la verdad es que llega un punto en el cual no sé si es joda o si esta es la realidad en la que hemos elegido vivir. ¿Es Diana Mondino el personaje más inepto e ignorante de esta gestión? Yo creo que está ahí. Es una señora bien, porque recordemos que los Mondinos son dueños de un banco, del Riola Sirio. Ahí me cobraban me cobraban las expensas. Y lo único que tiene, posta, yo creo que, porque estas cosas pueden pasar, sí, claro, el chabón de Portugal no necesariamente tiene que tener una bandera argentina oficial. Pero de estas cosas se encarga Cancillería. Dicen, che, man, ese no es el sol. O por lo menos pleguémosla para que el sol quede tapado. ¿Sí? Cabeza a cabeza con Bullrich y Milei. No, ¿sabes qué? Yo no sé, porque yo creo que Mondino es canciller porque onda, en este gobierno dijeron, che, ¿conoces a alguien que haya viajado mucho y que tenga contactos? ¿No? Y apareció Diana Mondino y mostró como su MacBook con los stickers de I Love Rome y 5 más. Dijeron, Diana, sos vos, gracias, querido. Y salió. Porque la verdad es que esta señora es un cachivache en todo sentido. O sea, es una señora con plata. Con la ignorancia que eso trae. ¿No? De ser una vieja con plata a la que no le importa nada. Es una vieja con plata y nada más. Y anda por ahí diciendo los chinos son todos iguales. Cada 2x3 se manda una cagada y yo no lo puedo creer. Por eso me parece que... Porque yo el otro día había un libertario que pasó y después se fue, no dejó de seguir, por supuesto, con todo derecho, ¿no? Que decía si había lugar para un libertario en el coso. Y a mí me pasa que con los libertarios, que yo creo dos cosas. Para que permitirme. La única explicación que le quiero encontrar es que todo esto está pasando por culpa de los gualichos. Ojo que Monduno estuvo en Beijing llevando la antorcha olímpica, por eso sabía que los chinos son todos iguales.
Yo tengo la teoría de que los libertarios, este gobierno en particular, o son brutos o son crueles. ¿Sí? Es una de dos, brutos o crueles. Por ejemplo, en el caso de Caputo es cruel, porque son medidas que sabe lastiman a la gente. Es crueldad pura. En el caso de Milei, para mí es bruto. Ni siquiera es cruel. Es un tipo bruto. O sea, sabe poco de un tema. O sea, sabe de economía, pero abrazando una escuela marginal con medidas no aplicadas nunca en el mundo por una razón. Y para mí eso es bruto. Ni siquiera es malo, es un triste. ¿Sí? Tenemos tercera estrella, esta es la redistribución. En el caso de Mondino es bruta. Es una persona bruta. Después tenés los crueles, qué sé yo. Santiago Caputo es cruel. Es un tipo cruel. Es un maquiavélico y que va a Twitter y denosta gente. Entonces me parece que hay algo. En que los niños pobres tengan que trabajar es algo cruel. ¿Hablas de Milei? ¿O hablas de Caputo? Porque para mí Milei no tiene que ver con crueldad, tiene que ver con ignorancia, tiene que ver con que es un bruto y que defiende, hasta donde entiendo, y tendría que leerlo, realmente me llama la atención y quiero ver si lo puedo leer. Murray Rothbard, Rothbard, es como el gestor de todas esas ideas extremistas. De hecho, cuando Tenenbaum lo lleva a su programa, Milei, y Milei dice que quizá estaría a favor de la venta de niños y bla, bla, bla. Son ideas que saca de ahí, de Berti, pero Milei adhiere a ese pensamiento de Rothbard. Claro, por eso digo, pero eso yo no sé si es crueldad, porque me parece que es justamente el replicar. Cuando vos replicás un pensamiento sin repensarlo, es de ignorancia. Si yo te digo algo a vos y es una estupidez atómica, como por ejemplo, los chinos son todos iguales, como dice Mondino, y vos vas después y decís, che, los chinos son todos iguales al fin y al cabo, ¿no? Porque pues lo dice el del streaming. Bueno, eso es ignorancia. Entonces me parece que eso aplica a lo bruto. Es un tipo triste, dañado y bruto, porque sabe un montón de una cosa. Le hicieron una pregunta de cuál es el precio de un litro de leche, y se enroscó con la macroeconomía y qué sé yo, bla, bla, bla. En ese caso cree que si los padres comprando a niños lo van a cuidar mejor como cualquier cosa material. Pero es que tiene que ver con su ignorancia. A eso es a lo que voy. Que esa ignorancia se sostiene en esa personalidad tan reactiva. ¿Sí? En el insultar. Porque el que se siente cuestionado constantemente e insultado es el ignorante. No la persona que te refuta con argumentos. El ignorante dice, pero es el que engaña al compañero, compañera, compañere. Y cuando lo agarran se trata de trasladar a la culpa al otro. Bueno, eso es lo mismo para mí. Para mí. Entonces, para mí este gobierno son crueles o brutos. Hay algunos que son crueles y brutos. Hay otros que son crueles solamente. Hay otros que son brutos solamente. Para mí, Mondino es bruta. Es bruta y todo lo que dice lo dice desde la ignorancia. Los Berti, Venegas, Lynch pueden ser crueles. Para mí Milei es bruto, por ejemplo. Petovelo. Petovelo es cruel. ¿Entendés? Entonces, para mí se diferencian sí. Pero no podés ser libertario sin ser bruto o ser cruel. De hecho, estoy leyendo el libro ese, un oso se encuentra con un libertario. ¿Lo tengo por acá? Acá. Quiero mostrarles la tapa por si alguien lo quiere buscar. Espera.
El libro es este. Un libertario se encuentra con un oso que cuenta justamente la historia de Crafton, que es la primera ciudad libertaria que hubo. Un pueblo de la zona tipo más rural de los Estados Unidos. No rural, sino más boscosa y demás. Y en uno de los primeros manifiestos que armaron, tipo, los libertarios querían permitirse a sí mismos, y lo cito bastante porque es un ejemplo bastante muy claro de dónde viene, que si había 2 personas durmiendo en la calle, poder pagarles para que se agarren a piñas. Digo, eso es crueldad. Y después tenías otros que querían, no sé, defender su derecho a portar armas encima, pero portar armas expuestas todo el tiempo en caso de cualquier cosa, ¿sí? Y eso es de ignorancia. Entonces, a lo que voy me parece que viene por ese lado. Entonces, hay una tendencia. Y volviendo a Mondino, Mondino me parece que es bruta. Es una señora bruta que todos hemos conocido. Una señora con plata que vive alejada completamente de la realidad, que tipo dice cualquier estupidez porque es inimputable. Entonces, sí, métale nomás. Así que bueno, qué sé yo, no sé. En fin. Lo de la bandera me pareció muy simpático y me parece que de alguna manera también es muy representativo de esto de volvimos al mundo, ¿sí? Volvimos al mundo, pero bueno, ¿cómo? Así que bueno, Sony 53, es hora de terminar este comité de crisis de hoy. Mañana a la noche nos estaremos viendo para jugar un poco de Immortal, este juego de un estudio que ya cerró, un Doom de magia. Voy a ver si juego un poquito para no agarrarlo desde el comienzo mañana. Es uno de los nuevos juegos de Game Pass. No es este el espacio para hablar de videojuegos, pero bueno, vamos a hablar de eso. Y el viernes volvemos otra vez a la mañana para charlar un poco de algunas de las noticias que han sido muchas. Y quizá el viernes en Open Beta también nos metamos bastante con lo que es cine y series, que el viernes pasado no se habló nada y esta semana hubo varios trailers, varias novedades, anuncios, confirmaciones de fecha y mucho más. Así que dicho eso, les agradezco mucho por haber estado. Fue un poco más flojo que otras veces, pero espero que aún así se haya disfrutado el espacio. Nos vemos entonces mañana a las 21, como cada jueves. Y de a poco se empieza a gestar también el programa de los lunes, que este lunes tendrá su prueba piloto. Lunes a las 10 también, para hablar exclusivamente de deportes, que va a ser básicamente yo mirando resúmenes de ESPN y diciendo qué golazo. Pero es un repaso de la fecha, así nos deja charlar de eso. Nos vemos entonces mañana a las 21, gracias por haber estado, aprovechen la jornada, vayan al cine 2x1 y nada más. Hot Sale, cuídense.